Es miércoles 12 de febrero, estáis en Robin Food, atracón a mano armada. No os movéis de vuestros sofás porque en un segundo, a la hora indicada, dentro de 23 segundos con 3, arranca esta nueva edición de programa. Impresionante, hoy vamos a hacer un recetón, No os movéis de los sofás. Uno, dos, tres, cuatro. Si yo digo viva Rusia, ¿qué dices tú? Atracón a mano armada es la actitud. Tío, pilla la receta, siente el groove. Aquí comienza Robin Food. Bienvenidos a Robin Food, atracón a mano armada. Estamos encantados de recibiros en esta cocina, que es vuestra cocina, no tengáis ninguna duda. Es miércoles 12 de febrero y vamos a hacer un súper recetón. Antes de eso, voy a contaros que hay un amigo que se llama John Subijana que ha mandado un email divertidísimo. Dice: Aupa Titán, te mando esta foto de Uxía, pequeña dueña y señora de la casa, que eso de las 14:30 se enchufa a la tele y flipa con su bidón increíble, manos arriba, chalos, gritos y demás. Ojalá le pudieras ver con esos 14 meses que tiene. Es palpable que el futuro culinario de nuestra tierra está encaminado. Sus osabas son paisanos tuyos, así que como nos dejamos ver bastante por Onjarvi Hills, sería un puntazo que coincidamos en alguno de tus paseos por el Chingudi. Besar cada ondiva, dice John Subijana. Auténtica crack Uxía, la chavala ahí que se pone delante del televisor, como todos vosotros, para estar junto a estas recetas que os ofrecemos diariamente desde hace ya muchísimas temporadas. Hoy vamos a hacer cabezones de champi rellenos. Vamos a hacer unos cabezones de champi rellenos que son un auténtico delirio. Como único plato, con un relleno sustancioso, con chorizo del bueno, con carne picada y con un sofrito celestial. Salid todos al relleno de la escalera con vuestras chirulas y panderetas, panda de cabrones, y decir a todo Dios que empieza Robin Food, atracón a mano armada. Luego volvéis al sofá, os ajustéis la pantaloneta de leopardo, elegéis el mando a distancia, cogéis papel y boli para tomar buena nota de lo que va a ocurrir hoy en este programa, porque Robin Food se propone siempre el bien de la humanidad. Ahora, si cogéis el mando a distancia y cambiáis, os daréis cuenta que está todo lleno de Cristo, de malas noticias, y el IBEX que sube, que baja, que si las preferentes y la madre que lo parió. Aquí vamos a estar durante 25 o 30 minutos cocinando, guisando y ofreciendo la mayor felicidad posible, que sabéis que se fragua siempre en el culo de las cazuelas, siempre. Robin Food. Cabezones de champi rellenos, con un relleno muy sustancioso. Aquí tengo los champiñones. Tengo un montón de elementos, pero vais a ver que es una receta, muchas veces es una receta como de supervivencia. Tiene elaboración, pero es la típica historia de cuando hay restos en la nevera, porque en este caso vamos a rellenar champiñones, pero esto lo podríamos hacer con patatas, lo podríamos hacer con pimientos, lo podríamos hacer con calabacines, en fin, con infinidad de historias. En este caso le toca el turno al champiñón, que lo que he hecho es separar por un lado los tallos. Bueno, primero los he lavado. Sabéis que es importante quitarle la tierra y la base llena de pedruscos a los champis, pasarlos bien por agua, nunca dejarlos en remojo en la fregadera, porque es importante que no chupen el agua de la fregadera, porque los champiñones son esponjas y es importante que los metamos dentro en un baño de agua si queréis, que le demos una frotada rápida, que eliminemos el agua rápidamente, que volvamos a llenar incluso con agua si queremos hacer un segundo lavado, porque no hay nada más desagradable que encontrarte esa arenilla y esa tierra de los champis en las preparaciones. Y una vez que están bien lavados, lo que he hecho es separar por un lado los tallos, que los he picado y los tengo aquí. Tranquilamente en una máquina de esas de 1, 2, 3 los podéis picar. Esto está a cuchillo, pero los podéis hacer picadillo con un robot de cocina. Y las bases, lo que he hecho es, bueno, lavarlas bien y quitarle un poquito de este negro. Si veis que no tiene mucha profundidad, quitar un poquito de este negro y sobre todo quitar un poco de esa membrana que suele entrar para que entre bien el relleno y para que tenga hueco suficiente para poder meter aquí el relleno que vamos a hacer en un segundo. Esto también eliminado, lo que hacemos es picarlo y dejarlo con esos tallos en ese bol. Así que tenemos por un lado los cabezones de champi, que vamos a empezar a asarlos en el fondo de un sauté, una sartén, una historia de estas. Aproximadamente durante unos 5-8 minutos. Lo que vamos a hacer es que cojan un poco de coloración, que empiecen a soltar un poco de agua. E importante sobre todo que suelten jugo en la sartén y que mermen un poco de tamaño. Vamos a sazonar los champis y vamos a pimentarlos. Añadimos un chorrete de generoso o de oloroso o algún tinglado de estos. Y cubrimos la sartén. Dejamos que se suasen, no que se terminen de cocinar, porque tengo un horno a 200 grados centígrados y esto lo que vamos a hacer es asarlos con un relleno muy sabroso dentro de estas crepinetas. Esto se llama redaño. Esto es una piel que al final lo que hace es envolver los intestinos y el estómago de los animales. Puede ser de cerdo, puede ser de ternera, puede ser de cordero. Las más finas son las de cordero. Y esta membrana que al final sujeta todos esos entresijos de los animales se utiliza mucho en cocina para infinidad de historias. Y en este caso, como vamos a hacer unos champis
que vamos a meter un relleno y necesitamos sujetar ese relleno, lo que vamos a hacer es ayudarnos de la crepineta o del redaño, que es esta piel tan fina que, fijaros qué cosa más chula, la verdad que es como muy pictórica esta historia, ¿eh? Parece como un cuadro de Pollock o así, tiene una pinta fabulosa y esto nos lo puede conseguir tranquilamente el carnicero. Muchas veces os habréis fijado que en esas canales de cordero que hay en las carnicerías, normalmente por la parte de fuera del cordero, por la parte del costillar, suele haber esta membrana que suele estar pegada a ese costillar. Esa membrana los carniceros la suelen colocar pegada al costillar para que el cordero no se deseque y es una parte muy importante de la cavidad intestinal del bicho, ¿no? Y esto sirve para hacer patés. Muchas veces habréis visto en terrinas de paté la parte de arriba, esta membrana muy fina, como intrincada con toda esta grasa y toda esta historia por arriba. Y los patés, esta membrana lo que hace es sujetar la masa y permitir que una vez que se enfrían, el paté tenga esa forma rectangular o todas estas cosas. También sirve en Francia, por ejemplo, para hacer esas típicas hamburguesas que suelen hacer de un picadillo con hierbas y todos estos rollos, que lo que hacen es envolverlas en esta crepineta con hierbas frescas y luego esto lo que hacen es asarlo o asarlo en un horno o asarlo en una sartén. Esto es grasa pura y al final lo que hace es deshacerse y sobre todo lo que permite es que las elaboraciones queden sujetas. Si rellenamos unas manos de cerdo o unas manos de cordero que estén cocidas y le metemos una farsa muy sabrosa, esto ayuda a sujetar. También, por ejemplo, las costillitas de cordero lechal o cordero de pasto, que muchas veces se le suelen hacer rellenos muy ricos, normalmente se suele colocar el palo de la costilla con la nuez de lo que es el costillar de cordero o de ternera o lo que fuera. Normalmente se suele colocar encima un relleno que se puede hacer con 1000 historias, se le suele colocar hierbas y todo eso se suele envolver con este redaño tan sabroso. Así que ya veis que las utilidades son muchísimas y sobre todo en todos los formularios clásicos encontraréis en muchísimas ocasiones mencionada esta historia, crepineta o crepín en francés o si no redaño en castellano. Luego además nos vamos a currar una farsa muy sabrosa que vamos a empezar a alimentar con un poco de perejil picado y habéis visto que encima de la mesa tengo unos elementos muy interesantes. Tengo por un lado chorizo troncal de nuestros amigos de Alejandro, que está bien sabroso, que la verdad que no hay mejor bocata que el bocadillo de chorizo toda la vida. Y es verdad que además de hacer bocadillos, con el chorizo se pueden hacer muchísimas cosas. En este programa os hemos ofrecido muchísimas formulaciones con chorizo, desde ese pastel tan fantástico que hicimos de patata y chorizo, con este mismo chorizo troncal que la verdad que ha dado la vuelta al mundo, porque todo el mundo me habla con mucho buen recuerdo y con mucho interés y mucha alegría de ese pastelón de patata y chorizo, ¿no? Y lo hemos empleado en infinidad de historias. Nuestras tías o nuestras abuelas toda la vida lo han metido en el sofrito de los macarrones. Yo creo que un sofrito de macarrones con un poquito de chorizo es algo realmente superior. Luego además de ese chorizo tengo los champis picados, que en un segundo rehogaremos en el fondo de esta cazuela para hacer un sofrito. Y además tengo, como os he dicho, el chorizo troncal, la carne picada que voy a meter ya en este bol. El chorizo también, si queréis, lo podéis picar a cuchillo en la tabla o lo podéis meter, si queréis, en un robot de cocina o a un tinglao de estos. No os apuréis. No todo ha de cortarse a cuchillo sobre la tabla porque no todo el mundo es ducho con el cuchillo. No es fácil manejar el cuchillo y nos tenemos que ayudar muchas veces de los electrodomésticos para conseguir este tipo de picadillos. La carne picada igual. Esto es una carne picada que no os vais a poner a picar la carne en casa, pero es una carne picada que puede ser tranquilamente ternera, puede ser vaca, puede ser cerdo, puede ser pollo, o si tenéis el gusto de conocer a un proveedor o a un carnicero que sea un casta, lo que le tenéis que decir es que metan en la picadora los cortes que a vosotros os apetezca comer, e incluso que en esa misma picadora, como muchas veces os suelo decir, cuando no está la autoridad competente, pueda meter, pues por ejemplo, carne de longaniza, pueda meter salchichas, pueda meter incluso el chorizo. Este chorizo puede estar ya metido en el picadillo y traído desde la carnicería ya en el mismo paquete, puede meter incluso una punta de morcilla, en fin, se puede meter todas las carnes que más os apetezcan. Tengo además chile, que en un segundo voy a hacer un sofrito con el concurso del chile. Y luego tengo también un poco de mostaza que voy a añadir ya en el fondo. Tengo un golpe de salsa Worcestershire, que también a las preparaciones le da un gusto muy distinguido. La salsa Worcestershire, que tiene historia muy chula, ¿eh? Acordaos que en alguna ocasión os he contado que alguien a la vuelta de un viaje en Oriente, un inglés, como no podía ser de otra manera, lo que hizo fue intentar reproducir una salsa muy condimentada que probó en Asia. Y cuenta la leyenda que la fabricaron, la probaron y no les gustó nada. Lo que hicieron fue ir a una farmacia del pueblo, guardarlo en un barril de madera en una esquina y allí estuvo durante unos años hasta que algún día se les ocurrió abrir aquel barrilillo y el resultado es esta salsa Worcestershire, que la verdad que es una salsa que podemos añadir a los tartares de carne, que solemos añadir a las ensaladas, a las vinagretas y todo este tipo de tinglaos.
Estas salsas además nos gustan y yo creo que nos estimulan bastante el morrete, que es de lo que se trata. Vamos a sacar las cabezas de champi, que no están cocinadas del todo, pero que se han entregado bastante al fondo de la cazuela. ¿Veis? Y en este fondo vamos a seguir currándonos ahora mismo un sofrito que vamos a añadir a este relleno. ¿Habéis visto qué pinta más fantástica tiene esta historia? Se ha reducido, se ha consumido todo el gusto del oloroso. El champi empieza ya pues a fraguarse de una manera interesante. Y en este fondo lo que hacemos es añadir un poquito más de aceite de oliva o de mantequilla si queréis. Vamos a moderar un poco el fuego, que lo tengo demasiado alto, y vamos a hacer un sofrito que en un segundo incorporaremos a nuestro picadillo, a nuestro relleno. Así que añadimos el ajo picado y la chalota picada. Daros cuenta que si el relleno fuera para pimientos o para patatas o para calabacines o lo que fuera, además, bueno, pues de esta ayuda extra del ajo y de la chalota o la cebolleta o el puerro, lo que fuera aquí, en vez de añadir champiñones picados, porque estamos rellenando champiñones, si estuviéramos rellenando calabacines, meteríamos la pulpa de los calabacines bien picada para fraguar un sofrito que añadiríamos en esta mezcla. Lo igual si estuviéramos haciendo patatas. Si hubiéramos vaciado unas patatas, que no está nada mal y es un buen invento, vaciar unas patatas un poco hermosas partidas en dos, con un sacabocados le hacemos unos huecos, soasamos esas patatas en la sartén, igual que hemos hecho con los champis, las apartamos y arrancaríamos este sofrito, y en vez de añadir champiñones, lo que añadiríamos es esa pulpa de patata de ese relleno bien picada, y eso lo integraríamos a un relleno que puede ser este o puede ser el que queráis. Aquí en vez de perejil podéis meter mentas, podéis meter salvia, podéis hacer las mezclas pertinentes, lo que más os guste. Sin ningún complejo, habéis visto, ahí rematando el chile que casi se me cae, sin ningún complejo. Hay que cocinar sin límites, sin horizontes, y sobre todo hay que cocinar con gusto, teniendo en cuenta que luego lo vamos a disfrutar en casa con los nuestros, con nuestros amigos o con nuestros hijos o con los vecinos, en fin. Así que hay que darse ese tipo de gustazos, ¿eh? Chile o cayena, una historia de estas, yo lo voy a cargar porque me gusta. Es verdad que Martín en alguna ocasión nos ha contado que él prefiere utilizar los picantes frescos que los picantes secos. No tiene nada que ver utilizar las cayenas secas o utilizar este tipo de chiles que frescos son mucho más emocionantes. Así que para el fondo añadimos el chile picado, teniendo mucho cuidado porque esto va a picar bastante, pero a gusto del consumidor. Y aquí lo que hacemos es añadir los champis. ¡Yes! Todo el picante. Vamos a añadir entonces un poco más de aceite de oliva virgen. No mucho más, ¿eh? Vamos a añadir un poco de sal. Vamos a pimentar generosamente la historia. Vamos a ayudarle con un poco más de oloroso o de vino blanco o alguna historia de estas. Dejo un poquito en la jarra porque luego en el fondo de esa bandeja lo que haremos es, una vez de relleno los champiñones, lo que haremos es, con este poquito de oloroso y con un poquito más de agua, mojar el fondo de la bandeja, porque vamos a asarlos. Y sabéis que a pesar de que estemos asando champiñones, también necesitamos que en el fondo haya un poquito de humedad. No vamos a añadir en la bandeja ni mantequilla, ni aceite, ni todas estas cosas, porque el redaño que tengo ahí es pura grasa. Ese redaño se va a deshacer. Y no tiene ningún sentido en esta bandeja, como veréis luego, añadir aceite o mantequilla o cualquier cosa de estas, porque ese redaño va a soltar bastante grasa. Vamos a dejar que este picadillo se sofría un poco más. Vamos a subir un poco la temperatura. Y una vez que este picadillo esté bien sofrito, lo que haremos será incorporarlo a este bol, con la carne picada, con el chorizo y con el perejil. E imaginaros, cualquier relleno, cualquier hierba, cualquier otra carne, cualquier otro condimento, pero es verdad que la grasa del choricito, joder, le da un plus a esta preparación, Cuando vamos a los bares, cómo me gustan a mí esas brochetas de champis que suelen colocarle unas gambas atravesadas, un poquito de ajo, esos champis rellenos que se hacen en muchos bares, esas banderillas del típico pan con 4 o 5 champiñones al ajillo ensartados con un palillo grandes, que están todavía humeantes de la cocina, que pillas el palillo y empiezas a comer cabeza por cabeza cada champiñón, regado con una buena birra, con, yo qué sé, con un tío Pepe o una historia de estas. Son aperitivos fabulosos, Y es verdad que al champi,
que es un producto un poco soso, pero un producto que ha quitado mucha hambre en el mundo y quita mucha hambre en el mundo, le va a cualquier historia, le va a cualquier garrotismo de picante, de embutido, cualquier tipo de vino, le va bien la crema, le va bien la pasta, le va bien el arroz. La verdad que el champi es un tipo agradecido, ¿eh? Vamos a mezclar bien esta carne. Vamos a esperar un segundo a que nuestro sofrito esté resuelto. Lo juntaremos todo bien y luego veréis que lo que haremos será sobre una crepina de estas o sobre un redaño de estos individualmente, lo que haremos será, para que os hagáis una idea, para que veáis que vamos por buen camino, será coger un champi de estos que estará un poco más frío, lo rellenaremos y lo que haremos es una especie de sobrecillo con el redaño, los colocaremos en la bandeja, un poquito de pan rallado, el poquito ese de oloroso horno y nos comemos unos cabezones de champi rellenos que se caga la culebra, Me encanta cocinar y me encanta disfrutar. Y sobre todo estar puntualmente todos los días, hacia esta hora, hacia las 2:30, entre 2:30 y 3, en todas vuestras casas. Estáis sentados con vuestras mantas, con vuestro cafelito, el gin tonic, vais a ir a comer, algunos todavía no habéis comido, otros venís de la comida y estáis de sobremesa y la verdad que me encanta estar con todos vosotros porque al final la cocina es esto, es compartir y pasar un rato agradable. Robin Food. Bien suasado el picadillo, el sofrito. Es importante que lo suaséis bien, teniendo en cuenta que esto es carne cruda sin cocinar, con el chorizo troncal de Alejandro bien picadito, con las hierbas y todo este rollo, salpimentado. Y es importante que esto le dé gracieta a nuestro relleno. Me estoy acordando ahora de unos hongos rellenos que hacíamos en el restaurante de Martín hace un montón de años. Ahora que estoy viendo esto, que era algo muy parecido a esto que estamos ofreciéndoos ahora mismo, En vez de, imaginaros, en vez de champiñón, una cabeza de boletus, además bien grande. Lo vaciábamos bien, dejábamos la cabeza de boletus bien entera, la soasábamos en una sartén con un poquito de mantequilla, con un poquito de ajo, unas ramas de tomillo, un poquito de romero. Una vez que estaban bien soasadas, hacíamos lo mismo, los tallos bien picados. Y en aquel caso, en vez de carne picada, lo que utilizábamos eran manos de cerdo cocinadas, manos de cerdo guisadas, que se picaban bien y que se ligaban con el propio jugo de cerdo reducido, con las bases de los champiñones, perdón, de los hongos, salteadas, hechas sofrito también, como hemos hecho ahora mismo, y hacíamos lo mismo, con un cabezón bien grande, bien relleno, con una crepineta de estas, doblábamos, las teníamos bien preparadas, se soasaban en el momento en el que el cliente en el restaurante la pedía, se metían en el horno con un buen jugo, se glaseaban, y la verdad que aquello era una gloria, era un plato extraordinario, que se solía servir, me acuerdo que en temporada, con carne de paloma, con unas pechugas de paloma asadas, una paloma asada, imaginaros, sobre ese hongo relleno con las manos de cerdo, con un buen jugo, un buen puré de patatas o un buen puré de coliflor. Era un platazo sin igual, Esto no deja de ser una especie como de stick tartar, pero bueno, como más rústico, ¿no? Vamos a rectificar el sazonamiento de esta historia, que está súper sabroso. Y pica. De sal está perfecto, pica bastante. En cámara, si le miras, es un capullo del yoncho y se está descojonando como diciendo, joder, que sufra. Es un sinvergüenza. Este programa tendríamos que hacerlo con un casco, con una cámara, como estos programas de montaña que hay, que de repente conectan con el casco del montañero. Pues lo hay que hacer eso, Casco con cámara arriba, hace así, tal. Vale, cualquier día le pongo un casco con cámara, para que veáis esta panda de sinvergüenzas. Bueno, esta farsa está ya resuelta. Y lo que vamos a hacer es, hemos colocado los champis con la cabeza hacia arriba, el hueco hacia arriba sobre el redaño. Y lo que hacemos es, intentando ser equilibrados, que es complicado teniendo en cuenta que soy yo el que cocina, colocamos, ¿veis? El relleno de carne picada bien sazonada dentro de cada hueco de champiñón soasao. Joder, qué bueno, tío. Vaya néctar supremo. Cabezones de champi rellenos, Vaya néctar supremo, tío, qué bueno. Me están dando un hambre que lo flipéis en colorines. Y esto lo vamos a soasar. Lo podríamos también saltear sin ningún problema. En una mantequilla espumada en una sartén, podríamos también hacer una especie como de soasao en la sartén. Pero vamos a elegir el horno. La temperatura son 200 grados centígrados y es importante, como os he dicho antes, que dejemos que el redaño se deshaga bien, porque el redaño la única función que tiene es sujetar bien la farsa.
habéis visto que hay algunos redaños más gruesos y otros más finos. Por ejemplo, este es mucho más fino, este es mucho más fino. Veis que este tiene una red mucho más intrincada y mucho más gruesa. Los redaños que a mí me gustan son los finos. Y es importante que una vez que los champiñones están cocinados, si lo que utilicéis es un redaño demasiado grueso, es importante incluso que lo podáis quitar, porque el redaño perfecto es el que una vez que el champiñón está horneado o la pieza está horneada o asada o cocinada, prácticamente desaparece. Y tú te comes la costilla de cordero, o te comes el paté, o te comes los champiñones rellenos y no tienes la sensación de que te estás comiendo algo desagradable, algo pastoso, porque ese redaño, como os he dicho antes, la única función que hace es sujetar y luego desaparece. Si veis que vuestro redaño es grueso, lo que hay que hacer es eliminarlo. Una vez que saquéis los champiñones del horno, si veis que el redaño es bastante vasto para comer, porque es desagradable para comer si no desaparece en la cocción, lo que hacéis es quitarlo. Y vamos con el último champi. Me sobra relleno, Tengo más redaño en la nevera y como os he dicho antes, no es ninguna chorrada con esta masa, que no deja de ser una masa cruda de carne picada bien condimentada, hacer una especie como de hamburguesas, colocarle, por ejemplo, encima de esa hamburguesa bastantes hierbas aromáticas, hojas de perejil, de perifollo, de estragón, de salvia, colocarlas contra el redaño, envolverlas y asarlas en la sartén. Y la verdad que ese tipo de hamburguesa, con el concurso de esas hierbas, con ese relleno y bien sujetas por el redaño, quedan impresionantes, Y ahora hacemos una especie como de envoltinis, como de paquetillos. Buena pinta, Joder, vaya néctar, tío, qué bueno. Esto también, por ejemplo, una vez que esté terminado, aquí, por ejemplo, si hay exceso de redaño, lo quitamos, Digo que una vez que esto esté horneado, queda también muy sabroso de guarnición un huevo frito, un huevo a la plancha, Como no podía ser de otra manera. Joder, imaginaros, 2 o 3 champis de estos de ración y en el medio colocar pues un buen huevo frito o un buen huevo a la plancha. Aquí también si vemos que hay exceso de redaño, exceso graso, lo que hacemos es quitarlo, Joder, silencio sepulcral, aquí todos como callados. Parece que estamos en misa. Y el último. ¿Veis? Este redaño fino es el que más me mola. ¿Veis? Como es un redaño fino, es tan fino que prácticamente deja al aire el cabezón del champiñón. Estaba pensando ahora en ilustres cabezones, los hay por el mundo repartidos, Joder, hay cada cabezón y por ahí que flipas en colores. A todos ellos va dedicada esta receta, Ahora mismo me estoy acordando de 2 o 3 y bien cercanos, joder, unos cabezones del copón. Vamos a pasar un poco la valletica, en plan fino. Vamos a pimentar generosamente esta historia. Como os digo, nada de mantequillas ni de historias, teniendo en cuenta que el redaño es graso. Y vamos a añadir un poquito de humedad en el fondo. Esta pizca de oloroso que he estirado con un poco de agua. Aquí también podéis añadir unos ajos aplastados, Unos ajos aplastados, incluso podéis añadir unas ramitas de tomillo, unas ramitas de romero, lo que queráis. Y luego un pan rallado, que lo que he hecho es dejarlo secar, porque es un pan que tiene por lo menos una semana. Lo he metido en una trituradora y he hecho el pan rallado de toda la vida. Sin molerlo demasiado, que haya migas un poco gruesas, y que se nos caiga alguna en el fondo, porque esas migas que caen en el fondo luego ganan un jugo espeso y delicioso, Joder, qué bueno, tío. Y poco más. Más o menos unos 40 minutos de horno. Si vemos que el fondo se seca... Joder, los he hecho picantes de pelotas, Si veis que el fondo se seca, abrimos el horno, si veis que el fondo queda seco, es importante acercarnos con una jarrita y añadir un poquito de agua, un poquito más de oloroso, un poquito más de vino blanco, lo que fuera, que no se os seque nunca ese fondo, para que el pan no se carbonice y para que salga un jugo delicioso. Más o menos 40 minutos de cocción. Y en 40 minutos de cocción lo que hacemos es presentarlos
con una ensalada, con una vinagreta de mostaza o algún tinglado de estos. La semana que viene estará con nosotros Suriñe García, nada más y nada menos, la jefa de cocina de Landramari de Galdacao, en Vizcaya. La verdad que tengo muchas ganas de que venga, porque es una cocinera brava. Y Landramari, como todo el mundo sabe, es uno de los grandes templos de cocina vizcaína de raíz de toda la vida. Uno va a Landramari y come como un auténtico cocodrilo. Han pasado esos 45 minutos y tenemos ya nuestros cabezones de champi. Joder, impresionantes. Vaya pinta tiene esto, tío. Fijaros qué pintón tiene, ¿Veis visto? El jugo que hay en el fondo es un jugo que en ningún caso se ha carbonizado. Tener en cuenta que había pan rallado y es importante ese equilibrio del agua, del oloroso, para que en el fondo se nos monte un jugo fabuloso, Vamos a hacer una vinagreta para acompañar estos champis de la mejor manera posible. Un poco de mostaza de Dijon o un tinglado de estos. Esto al final hace falta atesorar algunas golosinas en la cocina, Igual que en esas baldas o que en esas alacenas que tengo yo aquí en nuestra cocina, que es la vuestra, lo que tenéis que hacer es lo mismo en la vuestra. Tener esos pimentones, esas mostazas, tener en un momento dado un poco de sésamo tostado o sésamo en grano, poder tener la misma salsa Worcester que hemos utilizado para el relleno, para añadir unas goticas. En este caso, por ejemplo, un poquito de aceite de avellanas, una gotita, que además el aceite de avellanas es muy perfumado, es algo muy interesante y es algo muy sabroso. Un poquito de aceite de oliva. Y aquí lo mismo, podemos añadir desde un toque de zumo de mandarina, de zumo de naranja, de ralladura, de cualquier hierba picada. En fin, podéis hacer lo que queráis, pero es importante que nos iluminemos la existencia, Muy importante. Cocinar sabroso y con garrote. Así que cerramos y hacemos una vinagreta bien emulsionada y con unas pocas lechugas o algún tinglado de estos, que yo creo que todos en casa tenemos las típicas lechugas o los típicos sobres de verdura fresca o cualquier tinglado de estos. Lo que hacemos es aliñarnos un poco de verdura y nos vamos a colocar una ración en un plato. Esto lo interesante es directamente llevar los champis a la mesa, directamente llevar la ensaladera a la mesa y que cada uno se las componga. Pero vamos a emplatar en plan dottore y la clave es colocar unos champis con todo este relleno fabuloso que está debajo. Joder, qué cosa más buena, ¿no? Vamos a colocar 3. La historieta es darle esto unas vueltas y hacer ese contraste cras de la verdura crujiente, de la verdura fresca, que contrastan pues con estos champis que tienen ese relleno fabuloso en el interior, Esto es un platazo de altura, En esta misma ensalada podéis meter cualquier hierba que os guste, ya os lo he dicho, pero un poco de perifollo, cualquier tinglado de estos, queda de rechupete. Y luego, aprovechando que tenemos aquí unos tomillos, pues vamos a cortar unos pocos tomillos también. Joder, qué bueno, tío. Vamos a deshojar primero unas hojicas. Este tomillo, ¿qué diferencia tiene? Este tomillo que está más fresco de este tomillo que es limonero, Son dos tomillos totalmente distintos. Y este limonero tiene unas hojitas muy refrescantes, muy sabrosas. Colocamos aquí un poquito de tomillo. Y listo, calisto. Vamos a añadir también un chorrete de aceite de oliva virgen. Y yo creo que también un toque de pimienta. Cabezones de champi rellenos en este programa que se llama Robin Food. Atracón a mano armada. Fijaros qué pintón, Con los champis bien cerca para que se vea el festival. Joder, vaya pinta tiene. Me encanta, después de estos champis rellenos con ese chorizo troncal, recomendaros el nuevo Kaiku Benecol. 25% más de ingrediente contra el colesterol que otras marcas y además tiene 35 kilocalorías por botellín, hecho en casa además.
Y encima está bueno. Estoy encantado de haberos reunido a todos alrededor del televisor y alrededor de este recetario. El recetario de Robin Food Atracón a mano armada. Mañana viene Martín Berasategui. No os perdáis la entrega y no os olvidéis que en ETVSAT, en ETV a la carta y también en Robin Food Tube podéis encontrar el programa de hoy y todas las entregas anteriores que os hemos venido ofreciendo periódicamente. 2:30, no os olvidéis, ¿eh? Puntuales, ¿eh? Lo voy a terminar. Joder.